¿Qué tal, gente? Los saluda Ronnie y el día de hoy vamos a estar analizando el estilo y las técnicas de pelea de Chito Vera. Vamos a observar las desventajas y ventajas tanto de la guardia, el estilo de golpeo, también el tipo de golpeo que le gusta, las técnicas de grappling y las técnicas de jiu-jitsu. Normalmente yo hago sparring de artes marciales mixtas y pongo en práctica el estilo de estos peleadores para ver las desventajas y desventajas y hacer este tipo de videos para que ustedes puedan analizar cómo funciona un peleador mucho más a profundidad, porque muchas veces observamos un striking y lo dejamos como tal, cuando es mucho más profundo las desventajas y ventajas. También estoy trayendo esta serie al canal, si les gusta me sugieren otro peleador y con gusto les hago este tipo de análisis. También les voy a decir que vamos a dividir en tres partes el video, tal vez sean cinco, sea striking, sea la lucha, sea el jiu-jitsu, sea su condición física y su condición mental, también la vamos a tocar por encima. Bueno, sin más adelanto, vamos a comenzar con el video. Vamos a comenzar con el striking de Chito Vera, un striking que ha evolucionado bastante porque si no sabían, Chito Vera comenzó como grappler totalmente. Él comenzó llevando al suelo y usando su buen jiu-jitsu para defenderse, pero actualmente es un gran striker. Vamos a comenzar primero con la guardia de Chito Vera. Es una guardia adaptada al Muay Thai, sobre todo porque él no te usa el brazo estirándote el brazo del frente. Él se guarda en su guardia como tal, y ese tipo de guardia que es conocido como escudo, como shield, que se puede decir en inglés, como así lo denominan los americanos, pues bueno, ese tipo de guardia es bastante efectiva porque muchas veces observamos y los jueces dan que le marcaron cierta cantidad de golpes a Chito, pero realmente no le llegan con todo o la mayoría de veces golpean a guardia. Desventajas en este tipo de guardias cuando las probé es que los golpes rectos y los golpes que vienen de abajo te entran bastante bien, sobre todo por ejemplo las rodillas y los uppercuts te pueden entrar bastante bien, pero es muy efectiva para cubrir los ganchos y sobre todo el jab y también el recto derecha en ciertas partes. Como les digo, los golpes rectos sí entran un poco pero no tan contundentes y la mayoría de golpes pierden aproximadamente el 50% de la fuerza como tal cuando te entran, y es muy efectiva esta guardia, me gustó bastante, pareciera que te golpean bastante, pero se siente bastante cómodo cuando estás en este tipo de guardia. Otra cosa que hace el Chipto es pelear en la zona frontal, o como se le conoce en inglés, la front zone. Recordemos que el boxeo o el striking, perdón, se divide en tres zonas también, en lo que es la fire zone, zona de fuego, cuando los dos pueden intercambiar independientemente de lo que es su distancia, pues su distancia anatómica, refiriéndome. También está la zona frontal cuando esquivas por 1 pulgada y contragolpeas de la manera correcta. Pues recordemos que, como digo, se denomina al contragolpeo en esta zona, y después está la zona segura o la safe zone, que es una zona en donde simplemente ni el pateo ni el golpeo llegan, una zona en donde no te pueden golpear como tal. Volviendo al tema, Chito Vera domina bastante bien la zona frontal. Busca que sus rivales golpeen en esa guardia de escudo porque parece que les invita a golpear, parece que tienen el golpeo facilitado, ya que parece un chito que simplemente se encierra y que no te va a poder contragolpear y les incentiva a golpear como tal, y después se terminan comiendo un gran golpe, ya que tiene una gran mandíbula. La guardia de escudo hace que el 50% del daño de su golpeo del oponente disminuya. Y tiene una de las pegadas que para mí en 135 libras considero yo que es la más fuerte de las 135 libras. ¿Qué es lo que te queda? Una ventaja y salir ganando en intercambio como tal. Entonces Chito Vera lo que hace es coger y contragolpear en esa zona. Ahora, ¿cómo funciona la estrategia de pelea de Chito Vera? Él normalmente en su striking usa bastante bien las low kick, que son bastante potentes desde un inicio, y las patadas a la zona media, debilitando y cansando a su oponente, mientras que él observa patrones en su oponente. Él habló que él quisiera comenzar a pelear desde un primer asalto como tal, comenzar a hacer daño, comenzar a intercambiar, pero él dice que muchas veces le puede pasar, por ejemplo, lo que le pasó a Kamaru Usman, que se confían de la lectura y después se comen esa patada alta. Por ejemplo, justamente también en este sparring, yo también hice ese error, justamente estaba iniciando a entrenar o tenía poco tiempo entrenando y pensé que ya tenía leído a mi compañero, hago el esquive del jab y me como esa patada alta. Y eso es lo que explica el Chito. Tú no puedes coger y leer en solo 5 minutos, 10 minutos. Debes leer un poquito más. Debes hacer una lectura perfecta para que los golpes sorpresas como tal no te entren, como le pasó, por ejemplo, a Kamaru Usman. Entonces, lo que hace el Chito es comenzar a leer estos patrones, comenzar a debilitar a su oponente. Y yo lo comparo con un depredador al Chito Vera, aunque ustedes me pueden decir fanboy o nacionalista. ¿Por qué razón? Observa su presa, cansa a su presa persiguiéndola. Con las low kick y las patadas frontales, sobre todo, mucha gente usa golpes al cuerpo o las med kicks o las patadas medias, pero Chito Vera usa las frontales.
es gusto de él y también bajan bastante o cansan bastante recibir patadas frontales a la zona media. Entonces él usa estos dos tipos de patadas y después comienza cansando a su oponente. Ya lo tiene leído, lo observa, lo cansa y después ¿qué pasa? Lo caza. Simplemente. Y después mucha gente alega que Chito Vera tiene suerte, pero no. Si tú estás ya leído, estás cansado y tienes un tipo que su cardio vascular es increíble, que su pegada es increíble, lo más probable es que te vaya a cazar, te vaya a conectar ese golpe y te vaya a tumbar, como es el caso de Chito Vera. Simplemente el juego y la estrategia y la inteligencia de pelea de Chito Vera está a un altísimo nivel. Ahora vamos a hablar un poco de su grappling en general. Vamos a tocar primero la lucha. ¿Y por qué razón voy a hablar en general cuando sé dividir siempre la lucha y también sé dividir el grappling o el jiu-jitsu en general? Lo que pasa con la defensa de Chito Vera, la defensa de derribo, hay que ser sincero que no es muy pulida, pero él lo hace a propósito, sobre todo porque él los quiere llevar a su guardia. Él quiere ir al suelo con ellos porque él sabe que se defienden mejor en el piso y que tiene un gran jiu-jitsu. Después el derribo de Chito Vera o los derribos que usa normalmente son zancadillas del judo o usa bastante bien pegarlos contra la jaula y usar lo que es como tal el judo, derribos o lance de judo o usa la zancadilla como tal para poder estar encima de su rival y usar su buen jiu-jitsu. Por ejemplo, este tipo de derribos son complicados y por esa razón no vemos o no observamos muchas veces al Chito Vera usar su grappling o derribar. Él prefiere que lo vengan a derribar y ahí poder usar su buen jiu-jitsu. Ahora, refiriéndonos al jiu-jitsu como tal, es un jiu-jitsu que normalmente Chito Vera suele ser más agresivo que el tipo que tienen arriba. Les explico. Lo normal cuando tú tienes a alguien encima tuyo en el jiu-jitsu, en las MMA, es que este tipo tenga mayor potencia en los golpes o te golpee más o te haga más daño que tú a él. Pero Chito Vera usa un tipo de guardia, sobre todo, hace que su guardia suba a lo que es montar la guardia superior como tal, coge y pega lo más posible, lo más arriba como tal, la guardia del jiu-jitsu y ahí comienza a molestar y a hostigar a su oponente para poder comenzar con los codos. Si tú le pegas a Chito, él te va a agarrar la cabeza, te va a hacer sobre todo un clinch en el cuello y va a comenzar a golpear más codos. Y él dice, ¿sabes qué? Si tú quieres golpearme, golpeame, pero yo te voy a hacer más daño. Entonces su rival, al comenzar a comerse codos muy filosos del Chito Vera en la cabeza, en lo que es la cara, en lo que es el cuello, comienzan desesperadamente a querer separar. Entonces, en otras palabras, lo obliga a levantarse y es un tipo de defensa antiderribo, se puede decir, porque los obliga a soltarlo, ya que es muy agresivo desde que o cuando está por debajo en el suelo. Es increíble la guardia de Chito Vera. Después otra cosa, si su rival comienza a querer salir de posición, Chito Vera pues hace que se distraiga con este tipo de golpeo. Por ejemplo, lo hizo Jair Rodríguez también contra se fue el nombre, pero cuando ganó el cinturón interino, golpear desde abajo para que su rival se confíe y después montar esos buenos triángulos, esas buenas palancas de brazo y poder someter a su rival. Muy inteligente por parte de Chito Vera y Jair Rodríguez. Ese jiu-jitsu un poco complejo, ese jiu-jitsu un poco inusual como tal, pero muy efectivo. Y después, por esa razón, a Chito Vera no lo quieren llevar mucho al suelo. Entonces, volviendo al tema, a la parte del análisis de Chito Vera, tiene un buen jiu-jitsu, un buen grappling. Y ahora sí vamos a dirigirnos a la parte de la zona física. En lo que es atributos físicos como tal, Chito Vera es uno de los peleadores que más que sea para mí tiene una de las mejores condiciones físicas de la UFC. Y ustedes podrán decir, ¿sabes qué? Estás de nuevo idolatrando a Chito Vera, eres súper fan de él, pero te voy a explicar. Primera cosa, sale un cuarto salto como que fuera el primero. Eso solo le veo a Colby, le veo a Kamaru y le veo a Merab recientemente. Después, tiene una gran pegada, una gran condición tanto en las manos, codos, rodillas y piernas. Es completísimo. Tiene una gran mandíbula también. O sea, características físicas de Chito Vera no puedes decirme tú que no estaría en un top o que son comunes en la UFC. Tener pegada, tener mandíbula, tener cardio, tener también fuerza como tal porque es muy pesado para su visión o es alguien bastante pesado. No tanto obviamente como Aljamain Sterling, pero sí es bastante pesado. Y simplemente son características físicas que hay que tomar en cuenta. Es verdad que cosas, por ejemplo, que es un poco lento en su estilo de pelea se puede también añadir, pero para mí más que sea tiene muy buenas características físicas para su estilo de pelea. Y por último, tocando el tema mental, pues Chito Vera tiene una mentalidad bastante buena. Todas las peleas las toma y por esa razón él no ha pedido tanto la pelea del título o no ha insistido o no se ha negado a pelear con otros
porque él simplemente sabe que a todos los oponentes tiene que ganarles y ya está, que si le gana a todos pueden darle la oportunidad de titular y no se le pueden negar si le gana a todo el mundo. Simplemente me parece increíble la mentalidad de Chito Vera. Esperemos ver que gane esta pelea contra Cory y pues bueno, este es el análisis de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en otra ocasión.